Guatevisión presenta. Buenas noches, Guatemala. Bienvenidos a un show con Tuti. Recibimos en los estudios de Guatevisión a Tuti Burlán. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una vez más. Arrancamos este programa que viene con todo, como siempre hecho con mucho cariño para ustedes. El tema de esta noche muy interesante, no quiero repetir la historia. ¿Cuántas veces usted se ha dado cuenta, ha detenido su vida y dice, estoy repitiendo la historia de mi mamá o de mi papá o de mi abuelito o de mi bisabuelo? ¿Por qué a veces repetimos la historia y cómo detenemos ese tren que parece como si no lo pudiéramos frenar? Juan Carlos Cetina nos acompaña como invitado especialista de esta noche. Además, parte del elenco de Pony, una comedia negra, nos acompañará también para discutir un poco el tema y también contarnos cuál es su propuesta de celebración, porque celebran algo muy importante. El invitado de la noche, nada más y nada menos que el maestrísimo de la marimba, Lester Godínez, nos acompañará. Así que, de principio a fin, lo invito a que se quede con nosotros. Y rápidamente, como siempre, esa pequeña reflexión. Cuando usted tenía, digamos, 13, 14, 15 años, ¿qué soñaba hacer? ¿Qué quería aprender? ¿En qué quería desarrollar alguna habilidad? No sé, aprender guitarra, cantar, bailar, pintar, aprender escultura. ¿Qué quería usted hacer? Generalmente, cuando vamos creciendo y no le pusimos atención a esos sueños o no tuvimos la posibilidad en ese momento de desarrollarlos, los vamos soltando y no se vale. Y le quiero pedir que a partir de ahora haga usted un esfuercito por ver un video y aprender algo sobre eso. En YouTube hay un montón, además, para que usted los busque. O buscar un maestro que esté cerca o alguna persona que conozca algo de eso que usted quiere desarrollar. Pero esos sueños de juventud, de adolescencia, no los suelte. Dese la posibilidad, tal vez no para ser profesional, pero para darse usted el gusto de probar, de desarrollar una habilidad, un arte, y lo va a disfrutar mucho. Hay una frase muy bonita que quiero compartir con ustedes, es de Eleanor Roosevelt y dice, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños, así que usted hágase dueño de su futuro. Y nosotros arrancamos un show con Tuti a partir de ahora. Bienvenidos. Estamos listos para iniciar un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy que vamos a hablar de que no queremos repetir la historia. Le pusimos no quiero repetir la historia porque estoy segura que todos lo hemos hecho y hemos dicho cosas similares, tal vez no exactamente con esas palabras, pero yo no voy a ser como mi mamá, o yo no voy a ser como mi papá, o yo no voy a repetir la historia, lo que hizo mi abuelita, o mi abuelito, o mis tíos, o quiero cambiar la historia. El asunto es que muchas veces nos marca de una manera muy fuerte la familia y cómo es que a través de diferentes aspectos de nuestra vida vamos absorbiendo sin darnos cuenta muchos aspectos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, las emociones. Y es que los niños nacen con determinadas tendencias de inteligencia emocional heredadas genéticamente de los padres, pero el entorno y también las actitudes de los padres hacia las situaciones cotidianas hacen que los niños aprendan cómo reaccionar ante estas situaciones de manera similar a los papás. Otra de las cosas que heredamos o absorbemos de nuestros padres definitivamente son las costumbres. Y es que aunque no lo creamos, nuestros hijos aprenden mucho de nosotros viéndonos, observándonos, además de las rutinas como a la hora que se acuestan, el tipo de comida que les gusta y hasta detalles pequeños como la forma de utilizar la pasta de dientes, son costumbres que van aprendiendo poco a poco de nosotros. Una más, ya vamos a abordar mucho más profundo este tema, pero otra de esas situaciones o aspectos que nosotros heredamos de nuestros padres son las creencias. Este tema es uno de los más importantes, ya que los padres que educan con creencias limitantes pueden transmitir a sus hijos ese mismo tipo de creencias. Cosas tan cotidianas como no, hija, el fútbol es de niños, por ejemplo, o creencias universalmente adquiridas como los niños no lloran, pueden hacer que nuestros hijos encuentren bloqueos en mostrar sus emociones o que no puedan llegar a desarrollar muchas de sus fortalezas internas. Y hay muchas otras creencias que ya van delimitadas a cada una de las familias. En esta familia
familia los hombres no son artistas, en esta familia todos son abogados y cosas por el estilo que hacen que los niños repitan la historia sin querer o incluso a veces en contra de su propia voluntad. Y por eso es que me da mucho gusto hoy recibir a quien nos acompaña. Él es Juan Carlos Cetina y es experto en estos temas, así que gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, Tuti, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí, llegando nuevamente. Gracias. Gracias a ti por aceptar. Es un tema que es muy interesante porque creemos que es así la cosa. Tal vez intuimos que en algunos aspectos puede ser genético, porque hasta enfermedades, obviamente, ¿no? Una disposición a una depresión, esquizofrenia, suicidios, cosas que ya son un poquito más fuertes. Te pregunto, ¿es normal repetir la historia? Sí, totalmente. Desde el árbol genealógico y desde la genética también tendemos a repetir las historias porque el cerebro jala todo el programa inconsciente de lo que viene en las generaciones, porque alguien en algún momento tiene que darse cuenta de la situación para resolverla y solucionarla. Digamos que estos problemas entonces son señales de que algo no está bien. Exactamente. No es eso lo que no está bien por sí mismo. También puede ser porque si es una enfermedad es en sí misma, o una conducta, qué sé yo, destructiva. O también puede ser algo positivo también. Si tengo mucho éxito en la vida, eso también tiene que ver con las generaciones anteriores. Pero si es algo que no nos agrada y nos hace daño, sí tenemos que ver a quién estamos honrando, a quién me parezco, qué fecha probablemente yo nací, igual que uno de mis ancestros, o si llevo el mismo nombre, por ejemplo. Entonces, qué interesante lo que me decís. Cuando llevamos el mismo nombre que nuestros ancestros, ¿qué quiere decir? Sí, varias cosas. ¿O a qué estamos expuestos nosotros? Sí. Primero, obviamente, normalmente hay una buena intención, digamos, de querer perpetuar y honrar. Pero inconscientemente, al mismo tiempo, puede ser que si yo tengo el mismo nombre que mis ancestros, quiere decir que yo tengo que continuar con lo que ellos dejaron inconcluso y tengo que vivir un poco la vida de ellos. Y a cierto momento, en las partes más difíciles que yo me quede como bloqueado, puede ser que no esté haciendo mi propia vida, sino inconscientemente la de ellos. Todo eso es inconsciente, no nos damos cuenta. Es totalmente inconsciente, ese es el conflicto, ese es el rollo. ¿Y cómo lo volvemos consciente? Escuchando un show con Tuti. Poniéndole atención a Juan Carlos, yendo a terapia. Algo así. Algo así. Es un proceso que uno tiene que hacer para interiorizar, para analizar su propia familia, que generalmente solo le achacamos cosas, no, ay, mi mamá, ay, mi papá, ay, mi abuelita tal cosa, y medio no sabemos las historias, pero no las analizamos. Sí, porque cuando se pone el nombre a un niño, inconscientemente hay un programa detrás, ya sea porque era el nombre de la telenovela de moda o el personaje del momento, o a veces de una expareja, por ejemplo, que es bastante frecuente. Digamos, pongamos ese ejemplo. Digamos que a mí me pusieron el nombre, qué bueno que debo el de mi mamá. Si no le cayó ya a mi papá. Digamos que a mí me hubieran puesto el nombre de una actriz o de una expareja de mi papá, ¿sí? ¿Qué inconscientemente me lleva a mí a hacer cosas? A no desprenderme de mi papá o a tener algún conflicto. ¿Qué cosas podrían surgir? Por ejemplo, es decir, tu papá estaría perpetuando ese amor que no pudo ser y lo ve reflejado en ti. Entonces ahí hay un conflicto ya en la pareja que puede ser latente o no. Y también en un grado extremo podría ser que tú no podrías conseguir pareja porque ya tienes pareja que sería tu papá simbólicamente hablando. Claro, simbólicamente. Inconscientemente así se manejan las cosas. Exactamente. Entonces, a veces el programa pega más fuerte y a veces no tanto. No en todos los casos es igual. ¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando se repiten, digamos, patrones de todas las mujeres tuvieron hijos a los 16 años, quedaron embarazadas? Por ejemplo, o todas las mujeres de esta familia son abandonadas, o todos los hombres de esta familia abandonan. ¿Esto también es, y qué podría significar? Sí, digamos, como decíamos, entre más duro sea un conflicto, lo que lo originó tiempo atrás tuvo que haber sido muy fuerte o tuvo que haber sido como muy importante para que el cerebro siga replicando ese esquema como una prevención de algo, como un cuidado de algo. Entonces, ahí tenemos que ver, cuando se repite eso, por ejemplo, de los hijos, muchas veces simplemente estoy honrando a mis padres porque yo inconscientemente tuve mis hijos a la misma edad que ellos tenían cuando me tuvieron a mí. Y si no, por ejemplo, hay historias donde el primer día de colegio, por ejemplo, es un conflicto, o el día de graduación que la persona nunca puede llegar. Es porque algo difícil o algo traumático pasó generaciones atrás que a veces ni sabemos, pero si vamos un poquito a escarbar la historia, lo más seguro es que encontremos qué originó esa situación, ese primer día de clases o ese último día de clases, que por alguna razón 3, 4 generaciones no pueden llegar como
a concluir de una manera tranquila. Si nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos vivieron guerras, por ejemplo, porque claro, aquí en Guatemala vivimos y posiblemente nuevas generaciones traen la pérdida de seres queridos, sí, amenazas, todo esto también se viaja y en qué deberíamos poner atención nosotros sí, para encontrar esas historias dentro de la familia. Hay una historia real donde una persona ya de cierta edad, que se dio 50, 60 años, los fines de semana su hobby era ir al campo y a recolectar mariposas y las ponía en unos frascos y tenía colección. Cuando él se empieza a dar cuenta que eso no era como de dónde venía ese hobby, investigaba, uno de sus ancestros había muerto en las cámaras de gas. Entonces él estaba replicando eso mismo de una manera, con un animal, respecto a lo que vivieron sus ancestros en las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Estamos inevitablemente destinados a repetir la historia, Juan Carlos? Sí, en un alto porcentaje. Sí, a menos que hagamos conciencia, entonces. Exactamente. Por eso las situaciones difíciles nos pueden cuestionarnos a ver qué ha pasado atrás en el tiempo. Es una forma de abrirnos, porque muchas veces pensamos, ¿qué tengo que ver yo con mis ancestros que ni siquiera los conocí? Pero es decir, a mí me toca ver muy seguido, ¿verdad?, estas historias y esos orígenes que fueron complicados y tenemos que ponerle un poquito más de atención a nuestra historia familiar. Bueno, gracias Juan Carlos, pero ahorita en este momento yo lo que quiero es presentarles también, para seguir hablando de este tema, a nuestros invitados dentro de nuestro panel de discusión. Ellos son parte del elenco de Pony, una comedia negra, ya nos contarán porque están celebrando un aniversario muy importante de uno de los grupos teatrales de Guatemala y se los voy a presentar. Marilena Jerez, bienvenida Mari, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí saludándote. Gracias y felicitaciones por la celebración. Ya vamos a hablar de la obra. Pero ahorita que estamos hablando de eso que vamos heredando y que repetimos las historias, te pregunto, tú ahorita analizando, según lo que escuchabas que decía Juan Carlos, ¿ves algún patrón que se repita dentro de tu familia? ¿Alguna historia que se repite? Sí. En mi caso, mi abuela era muy estricta, mi madre también, y yo heredé eso. Es aquella cosa de que esto está en este lugar, entonces en ese lugar tiene que estar. Claro. Y me ha costado muchísimo empezar a romper eso, si no mis compañeros se quejan de que yo soy muy estricta con eso, pero es la forma en que fui criada, ¿verdad? Claro. La forma en que me enseñaron y yo aprendí, heredé eso, ¿verdad? Claro. Entonces lo importante creo que es darme cuenta de eso y tratar de cambiarlo. La verdad es que sí, porque a veces uno dice, ay no, es que así era mi abuelita y eso no quiere decir que nosotros no podamos cambiar la historia. Y eso es lindo lo que tú dices, Mari. Ya vamos a profundizar mucho más en estos temas porque les quiero presentar a mi segundo panelista. Él es Neri Aguilar. Bienvenido, Neri. ¿Cómo estás? Gracias, Tuti, aquí. Feliz de estar contigo. Ya, yo también, de tenerlos aquí. Feliz aniversario, por cierto. Gracias. Neri, en tu caso, ¿alguna historia que te venga a la mente que se repita en tu familia? Sí, escuchando, sí. Una bien fuerte es el tener muchos hijos. Ajá. Sí, mi madre tuvo varios hijos con mi padre y después... yo no tengo hijos, pero la mayoría de hermanos, un número muy grande, casi igual que a estas alturas no deberíamos tener un número de 6 hijos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es uno es eso, otro es algo así como un vicio que se viene trayendo y un vicio como el cigarro, por ejemplo, que increíblemente a veces yo no quisiera tenerlo, decirlo y lo estoy haciendo. Y cuando voy, ahorita que recordando para atrás, varias de mis generaciones lo tenían. ¿Y por qué yo tengo que tenerlo? Claro, y como decía, nos justificamos y nos no, porque así es mi familia, sí. o cosas mucho más fuertes también, que a veces dicen, no, es que eso es hereditario o es genético, y sí puede que tenga una cierta carga, pero también nosotros estamos adaptándonos a un ambiente diferente, pero ya como lo hablábamos con Juan Carlos, tiene que ver con esa lealtad generacional, ¿no? De como para pertenecer a esta familia, yo tengo que fumar también, pues ahí voy. Como pertenezco a esa familia, las mujeres de esta familia se quedan solas, por ejemplo, ahí voy yo también. Sí. Y cosas por el estilo muy fuertes que ya hemos platicado y que platicaremos también más adelante. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a la primera pausa comercial y volvemos con más. No quiero repetir la historia. Ya volvemos. Al volver. Mi mamá no le gustaba que uno llorara y decía, uno no tiene por qué llorar. Si uno va a llorar, uno se traga eso y no lo saca. Mira, te entrego tu deseo, yo lo voy a vivir a mi manera, a mi estilo, y en la medida que yo me realice, pues tú también te puedes realizar, entonces ya lo hago mío.
esto de no repetir la historia y no es por odio, no es por rencor. En muchos casos sí se hace por eso. Uno dice, esto no me gustó. Por ejemplo, un abandono de uno de los padres, decir, yo no quiero repetir la historia porque me hizo tanto daño, por ejemplo. Y hay otras muchas. Sin embargo, hay muchas que uno dice, pues sí, eso me pasó a mí, pero a mí no me gustaría hacerlo con mis hijos. Y de repente uno se va viendo y dice, soy mi mamá, ¿verdad? Sí. Impresionante. Yo agradezco nuevamente a Marilena y a Neri que nos acompañan como panelistas, a Juan Carlos también Cetina como experto. Y les quiero preguntar, ¿ustedes se recuerdan de adolescentes? Creo que es más común decir, no quiero ser como. Sí. ¿Es como lo que nos contaron o hay alguna otra que tengan por ahí guardadita, Mari? Bueno, yo trataba de ser como muy correcta en mi casa, ¿verdad? Ajá. Mi mamá muy estricta, como lo decía. Y a veces cuando quería salirme del patrón, era solo la mirada. Una mirada y yo ya sabía que ya, definitivamente me estaba yendo fuera de, ajá, ¿verdad? Ahora me doy la libertad de hacer lo que quiero. No importa la mirada. No importa la mirada. Pero yo creo que algo que sí heredé y que me gusta que haber heredado, sí, en la familia de mi madre, mis abuelos y parientes, ¿verdad? Del lado de mi madre, eran artistas. Uh-huh. Entonces yo creo que eso lo heredé de parte de ellos, ¿verdad? Porque yo decía, cuando yo crezca voy a ser veterinaria. Ese era, yo quiero ser veterinaria. Y un día me dice mi mamá, mira, fíjate que no te puedo inscribir a la universidad, pero ¿por qué no estudias una carrera de teatro? Miras que es bien bonito. Y yo así, ay, teatro, ay, es que yo de por sí soy muy tímida, aunque no lo crean. Entonces me llevó a la escuela de teatro y me sentí como... De aquí soy. Aquí soy. Claro. Y después me vengo a enterar que del lado de mis tíos, ¿verdad? Hay marimbistas, hay pintores, hay poetas, entonces... tenía que salir. Interesante, fíjate que, y esta es anécdota rápida también, hace unos cuantos años me enteré, si yo voy a mi familia, también tienen como sus aspectos artísticos, pero no público, digamos, que mi papá toca guitarra, a mi mamá le gustaba el baile y cosas por el estilo. Pero alguien me dijo, ¿tú sabías que hay un Furlán que hace muchos años, no sé cuántas, cientos, tal vez, no sé, hacía teatro en Guatemala? Y dije, no puede ser. Yo no lo sabía, pero hay cosas como que desconocemos de nuestra familia y de repente como que alguien lo destapa y dice, ¡ah! Resulté yo con lo mismo, ¿no? Me gusta lo mismo. ¿Te ha pasado algo así, Neri? Pues sí, sí, en mi caso yo sí quise salir del molde de toda mi familia porque ahí sí, en mi caso sí no hay más artistas que yo hasta cuando yo quise hacerlo. Y no quería quedarme en ese círculo. Yo soy del interior, de Suchitepeques, y de un pueblo de Suchitepeques, y no quería quedarme ahí. Y quería salir. Uno de mis sueños era, desde niño era, quiero ser maestro y quiero ser doctor. Quiero ser maestro y quiero ser pediatra. Quería estas dos cosas. Ajá. Maestro lo logré. Pediatra no. Pero sí estudié en la San Carlos Medicina, 2 años. Ya venía haciendo teatro empíricamente. Cuando vengo acá a la capital y encuentro a la ENAD y encuentro a la Universidad Popular y encontré la Escuela de Teatro y dije, este es mi mundo. Y al ver a mi pasado, ver que yo me salí de ese círculo. Totalmente. De mi familia, porque de mi familia nadie es artista. Yo salgo, no sé si soy ser oveja negra o oveja blanca. Ahora te pregunto algo, porque suele pasar algo, que según lo que hablábamos con Juan Carlos, es que a veces tal vez no es que alguien lo haya sido, pero a lo mejor alguien también en tu familia lo deseó. Y de repente te sale, por ejemplo, la vuelta de, ay, a mí me hubiera gustado, mi hijo. ¿Algo así te ha sucedido? Puede ser, sí. Tal vez no sé si lo desearon, pero lo que sí me pasó es que el apoyo siempre lo tuve. Ajá. Al 100% de parte de mi mamá y de mis hermanos en general. Ellos siempre me apoyaron en todo lo que yo elegía. Igual, soy el último de 10 hermanos. Entonces era hablando de números, ¿verdad? Sí. Ya salió el número. Entonces, sí, yo creo que también eso me ayudó, ser el último. Entonces había mucho apoyo de parte de todos. Yo digo a mis hermanos, mis papás, porque fueron eso para mí. Y eso me ayudó a pues seguir en esto y estar más de 20 años en el teatro. Claro, claro. Sí. Yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, precisamente como que ahondaras un poquito más en esto. A veces sentimos que realmente nos distanciamos de la familia, y cómo podemos encontrar qué es ese algo que de alguna forma, aunque creamos que estamos distantes de ellos, siempre nos regresa a ella, nos hace pertenecer. ¿Cómo podemos analizar nuestro círculo familiar o nuestra tradición familiar para poder hacer conciencia en qué estamos decidiendo nosotros?
Bien, esa pregunta es importante porque hay situaciones que tal vez solo nosotros en la familia las venimos haciendo y nadie más atrás las ha hecho. Eso, digamos, al principio puede generar un conflicto porque si todos han sido de tal profesión o con tal inclinación para ganarse la vida, ¿cómo va a ser que yo voy a hacerlo diferente? Pero precisamente hay que ver quién atrás, nuevamente en el tiempo, tenía ese deseo, pero nunca lo dijo tal vez. Y yo lo he visto, tal vez no tan atrás, sino con los papás. Ajá. De repente, en algún momento de la vida, tal vez ya hasta mayores, dicen, es que yo tenía el sueño eso, de ser artista, o de ser un chef, o viajar por el mundo, cualquier cosa. Pero simplemente lo olvidé porque no era posible económicamente, o mis papás no me apoyaban, no era la época, qué sé yo. Entonces, ahí es donde nosotros, por darle ese gusto a los padres o a los ancestros, lo vamos a hacer. Y aquí habría que hacer algo muy importante. Si a mí me encanta, yo tengo que desligar de mi mochila inconsciente que estoy cumpliendo ese deseo en honor a esas personas. ¿Sí? Sí, sí. Porque puede ser que yo también me frustre haciéndolo. Puede llegar a un punto y ahí quiebre con eso. Entonces, si yo deslindo eso y lo entrego, es decir, mira, te entrego tu deseo, yo lo voy a vivir a mi manera, a mi estilo, y en la medida que yo me realice, pues tú también te puedes realizar, entonces ya lo hago mío. Y entonces ya puedo expandirme y estar tranquilo con eso. Porque si no, tengo la presión de que yo tengo que hacerlo por alguien más. Y eso no me dejaría hacerlo, pues, libremente. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, Mari y Neri. ¿Mari y Neri? Suena bonito. Suena bien, sí. Algún aspecto, por ejemplo, el que tú decías, ¿no? Del carácter de tu mami, de tu abuelita. A lo mejor tendrás algún otro en mente que haya sido complicado y que tú dijiste, yo lo voy a corregir, lo voy a poner de esta manera para que lo entendamos. ¿De qué manera tú te has impuesto o te has disciplinado para hacerlo de una manera diferente, algo que crees que no te trae beneficios a ti? Bueno, tú decías algo de los niños que no deben llorar, ¿verdad? Ajá, sí. Mi mamá no le gustaba que uno llorara y decía, uno no tiene por qué llorar. Si uno va a llorar, uno se traga eso y no lo saca. Entonces a mí me ha costado, y en el teatro soy feliz cuando puedo llorar. Lloro, sí. Y ahora me he dado ese permiso, como Magdalena. Ahora me doy el permiso de en mi casa, digo, ay, tengo ganas de llorar. Yo voy a llorar, voy a desahogarme porque necesito sacarlo. Pero es eso, porque toda la vida me decía, prohibido llorar. Wow. Aquí no se llora. Será que a cosas así a veces una lagrimita y ya sabía uno que no podía. Claro, ¿verdad? claro. Entonces me he dado ese permiso de poder desahogar. ¿En qué momento empezaste a hacer ese switch, Mari? Uy. ¿Fue con el teatro? Con el teatro, justo con el teatro, porque me di cuenta de que todos los seres humanos tenemos que reír y tenemos que llorar en algún momento. Claro. ¿Verdad? Y podemos hacerlo. Y ella todavía en una obra me dijo, ¿por qué tenés que llorar? Porque el personaje quiere llorar. Ajá. Sí, pero ¿y el personaje no puede limitarse a llorar? No. Era el pretexto, no tenía que llorar, pero me aproveché. La verdad, sí. Interesante, porque es eso de cómo uno va marcando también su propia historia. Neri, ¿en tu caso? En mi caso, yo, el poder expresarme libremente, algo que me pasó desde niño, que era muy introvertido, y yo sufrí mucho problema por mi peso. Ajá. Por mi peso, y entonces en la escuela, ya en los básicos, fue ahora se conoce como bullying. Ajá, sí, ahora ya tiene nombre. Exacto. Cuando yo ya llegué al diversificado, fue algo que no me puedo quedar ahí, tengo que salir de eso y primero aceptarme como soy y hacer lo que yo quiera, y vuelvo con la familia, me ayudó un montón. Ellos me apoyaban en todo lo que yo hacía, y poco a poco eso que yo miraba, pues, que los demás miraban y que yo lo acepté como un defecto, para mí soy yo aquí, me acepto como soy. Okay. Y pues a ser libre, y el teatro vino y ¡boom! Salí de ese problema y ya digo, ya, voy a aceptar como soy. Contribuyó a tu seguridad. Definitivamente. Sí. Qué genial. Yo quisiera, para concluir con el tema,
preguntarte rápido, Juan Carlos, cuando ya somos conscientes de decir, ya veo que el patrón de esta familia es tal y yo no lo quiero repetir porque no es bueno para mi vida, ¿qué consejo práctico nos darías tú para empezar, así como ellos nos dijeron ahí cada quien cómo lo manejó, empezar a cambiar esa historia a nosotros? Yo recomiendo ver en YouTube un video de Alejandro Jodorowsky que se llama La finalidad en la vida, porque él dice, todos tenemos una finalidad en la vida, queremos realizarnos, queremos hacer cosas grandes o cosas que nos encantan. Pero paradójicamente el árbol genealógico nos lo impide, quiere que no lo logremos. Y parecería contradictorio porque los papás normalmente le dicen a uno, mira, haz lo que tú quieras. Te apoyamos. Te apoyamos, sí. Pero inconscientemente hay un deseo oculto muchas veces de que el hijo no lo logre, pero eso es bien inconsciente, y al mismo tiempo hay un deseo de que sí lo logre. Entonces, la idea acá es cuestionarnos personalmente qué de verdad nos gusta, qué de verdad somos muy buenos para eso y atravesar la barrera del miedo de que nuestros familiares o la sociedad pueda estar de acuerdo o no. Y si me doy ese permiso, si logro atravesar esa barrera, lo más probable es que en algún momento yo tenga éxito de eso. Pero tengo que verme un poco como Juan Salvador Gaviota, un libro de nuestra época. Muy lindo, sí. En donde ya no escuchas mucho a nadie, es decir, claro, que tenga sentido y no le estás haciendo daño a nadie, y escuchar tu propia voz, y eso es lo más difícil, y eso es lo que todas las personas que tienen éxito te dicen, de verdad creértela, de verdad darte el permiso de ir más allá, aunque para nadie de tu familia eso sea como bien visto. Te quiero hacer una pregunta rápida y ojalá la podamos responder rápido también. El aspecto económico, que tanto problema da a todo el mundo. Claro. Eso también es historia que se repite, es decir, como mis papás, yo no voy a ser más próspero que mis papás, sí, o yo no voy a ser más abundante que mis abuelos porque vivieron en la pobreza, por ejemplo. Sí, digamos, es un programa que está ahí. Yo digo, otra vez, hay que darse el permiso de ser próspero y también pedirle permiso a los padres de que te den la bendición para que tú vayas más lejos que ellos. ¿Eso se pide permiso así de mamá, papá, o es un ejercicio interno? Si están vivos es mejor que lo hagas en persona, y si no, pues lo haces con una meditación, una visualización, una oración, para que tú sientas que puedes ir más allá, porque si no, te lo vas a bloquear. Inconscientemente está tu papá inconsciente, tu mamá inconsciente. Ok, interesante. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Un aplauso para Juan Carlos Cetina, por favor, que hoy nos ha acompañado. Y antes de compartir con ustedes la historia, hablamos de la celebración de los 30 años, ¿cierto? De Centauro. 30 años de la compañía teatral Centauro. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Muchas ¿Cómo gracias. lo vamos a celebrar? De parranda. Lo vamos a celebrar con una obra de teatro. Aquí el compañero es el director, Neri está dirigiendo la compañía, y vamos a presentar Pony, una comedia negra. A ver. Todo va relacionado con, hablando con el autor, que tuvimos el contacto con él, él escribe en el 2005 y se basa mucho en el conflicto con Venezuela, con Hugo Chávez. Ajá. Y todo el tema es político. Es muy político, que no solo se da en Venezuela, sino que al ver la obra de teatro se van a dar cuenta que en toda Latinoamérica tenemos, de una forma, de un humor negro, nos vamos a divertir y vamos a conocer lo que está pasando en Guatemala y en muchos países. Entonces, Pony, una comedia negra, es una comedia donde se narra a través del humor negro, ¿sí?, la historia de una familia reflejando un poco la política de algunos países. Usted sabrá cuáles, ya específicamente surgió con el conflicto de Venezuela, pero más adelante ya pues todo el mundo lo podríamos adaptar. ¿Dónde, cuándo y a qué horas lo vemos, Mari? Perdón, estaremos en la Universidad Popular en el mes de septiembre, iniciando el 1, viernes y sábados a las 8 de la noche. 8 de la noche. Viernes y sábados, 8 de la noche. Todo septiembre. Perfecto, todo septiembre a partir del 1. Así es. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Felicidades nuevamente. Gracias. Aplausos para ustedes también. Gracias. Hablando de familias, mira hasta dónde llegamos. Tarea para analizar horas de horas esto, ¿cierto, Juan Carlos? Vamos nosotros a presentarles un poquito más de las historias que tanto nos gusta compartir. Existen personas que sin esperar nada a cambio, comparten sus estudios y conocimientos con seres humanos que necesitan ser escuchados, comprendidos y especialmente aceptados. Es por eso que esta noche compartimos esta historia inspiradora. Aparte de ser psicólogo, dentro de muchas características que me definen es que evidentemente yo también pertenezco a la comunidad LGBTIQ, y lo que me hizo ser la persona que soy fue a través de mi propio proceso de terapia. Entonces creo que es la mezcla entre la psicología, mi pasión por la psicología, pero también mi experiencia como paciente.
lamentablemente o afortunadamente, como lo quieras ver, todavía en Guatemala considero que el servicio de psicología es un servicio sumamente elitista y que solo cierta población puede tener acceso a ello, ¿verdad? No es que los guatemaltecos a nivel general tengamos un presupuesto donde mensualmente podamos decir presupuesto esto para poder ir con el terapeuta, ¿no? Y yo decía, si yo, una persona que de alguna manera tuve la oportunidad de tener acceso a educación, de poder pagar un terapeuta, me costó muchísimo poder lidiar la situación con mi familia, con mis amigos, en el trabajo y conmigo mismo incluso, ¿cómo lo hará la gente que no tiene acceso a esto? Entonces desde ahí empezó esa inquietud de poder, a través de mi trabajo, poder apoyar a esta población. Busqué a José porque me dijeron que él trabajaba y hablaba de temas que para mí eran innombrables. Mi hijo es homosexual y desde que lo supe sentí un miedo que me paralizó. A pesar de que por muchos años lo alejé de mi vida, por miedos, culpas, simplemente por no conocer verdaderamente todo lo que implicaba. No les miento, que al ver al terapeuta me asusté un poco. Mis prejuicios saltaron y pensé, esto no va a funcionar. Pero luego de 3 meses que llevo, solo les puedo decir que llamar a mi hijo todos los días y decirle que lo amo. Y que luego de tanto, ya hasta nos tomamos un café, ha sido una experiencia dolorosa, pero hermosa a la vez. Aún me falta, eso lo sé. Y tengo que esperar a que mi hijo perdone muchas cosas. Se le da terapia individual, terapia de parejas, terapia familiar y también acompañamientos psicoeducativos a personas directamente de la comunidad LGBTIQ que requieren resolver, que tienen todavía ninguna dificultad en cuanto a su proceso de identidad, de expresión de género o de lidiar con esa situación por las ideas mágicas o ideas que tienen. También le damos, y esto creo que es algo bien importante, el acompañamiento a las familias. Hace 3 años era alguien completamente distinto que en la vida hubiera pensado poder estar el día de hoy haciendo un proyecto que para mí es un proyecto de vida que puede ayudar a otras personas igual. Entonces creo que en la medida que podamos ser más tolerantes y que podamos vencer esa sensación de miedo, la gente puede ser libre. Gracias a personas como José, que creen en la libertad, respeto y por sobre todo empatía, personas se benefician por medio de sus buenos actos e iniciativas. Al volver. Solo hice 2 años de ingeniería y yo dije, no, esto no es lo mío. Pero dije, no, yo estoy dejando tirar una carrera y no vengo por gusto. Le dije, vengo con toda la propiedad, claro, a estudiar música. Por amor. Eso da hambre, solo de oírla. Sí. Chuchitos calientes. Chuchitos calientes, así es. Gracias amigos por seguir en sintonía. Momento de presentar a nuestro invitado de la noche, un invitado de lujo. Lo admiro muchísimo, ha estado ya en algunos programas anteriormente, pero queríamos tenerlo como invitado de la noche especial para conocer otras facetas. Es un gran músico guatemalteco, artista extraordinario y ha puesto especial atención a la marimba. Él es Lester Godínez. Lester Godínez nació en Tacisco, Santa Rosa. La marimba ha sido siempre su gran pasión, razón por la cual sus estudios e investigaciones están enfocadas acerca de su origen. El interés por la música surgió gracias a su abuelo materno, quien lo inspiró, ya que él era integrante del conjunto Los Orantes. A los 10 años obtuvo su primera marimba como regalo de su padre, y a los 16 años ya interpretaba el instrumento con 4 baquetas. No fue sino hasta 1970 cuando tuvo su primera presentación en público con la marimba Herencia Maya Quiché.
Su música e investigaciones las ha compartido en Inglaterra, Rusia, Francia, entre otros. Ha escrito 2 libros en los que aborda temas relacionados al instrumento nacional. Por su trayectoria y trabajo en pro del arte y la cultura guatemalteca, ha recibido múltiples reconocimientos. Él es, en Un Show con Tuti, Lester Godínez. Y esta noche ya está con nosotros el maestro Lester Godínez. Lo recibimos con aplausos, por favor. Bienvenido. Bienvenido, Lester. ¿Cómo estás? Gracias. Ay, qué gusto tenerte aquí. ¿Ah? Por favor, siéntate. Gracias. ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo muy contenta de tenerte aquí, ¿ah? Igualmente contento, por supuesto. Y aquí a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero poner una melodía para que nos ayude a producción y que me digas tú qué te recuerda, qué piensas cuando escuchas esta melodía. ¿La ponemos, por favor? ¿Cuál es la canción? Bueno, la melodía. Es, El tiempo todo lo borra. Es un foxtrot del maestro Domingo Betancourt. Ajá. ¿Y qué te recuerda esta melodía? Bueno, yo creo que estas melodías, la música del maestro Domingo Betancourt cala en la sociedad guatemalteca y forma parte de la identidad, ¿verdad? Salió y se popularizó mucho con otra hermana que es Cobán. Ajá. Entonces, El tiempo todo lo borra y Cobán, yo por lo menos las asocio, ¿verdad? Porque las considero como hermanas. ¿Cuál fue la primera melodía que tú aprendiste a tocar? ¿Te acordás, no? Justamente, sí, me acuerdo, del maestro Domingo Betancourt, que se llama Santa Cruz Varías. Santa Cruz Varías. Esa no es tan popular, pero con esa empecé. ¿A qué edad empezaste a tocar? Como a los 10 años. ¿A los 10 años? Sí. ¿Quién te enseñó? Ninguno. Solo yo aprendí. ¡Wow! Solo yo aprendí. O sea, a mí mi papá nos regaló a mí y a mis hermanos una marimbita. Y entonces al principio pues uno comienza a jugar, ¿verdad? Pero comencé a tomarle el sentido, ¿verdad? El sentido, el orden de los sonidos, y luego pues ya comencé a poner música de marimba en la radio y yo trataba de seguirlo. Al principio pues evidentemente no me costaba, sí, ¿verdad? claro. Entonces así fue. Autodidacta, digamos, el principio. Autodidacta los primeros 5 años. ¡Wow! ¿Y sí. en qué momento entonces empiezas ya a aprender mucho más profundo, me imagino que solfeo y todo esto? Bueno, eso ya fue después de los 17 años. Yo me gradué en el Instituto Técnico, que fue ahí donde formé mi primer grupo con unos compañeros. Y luego ya comencé a tener actividad con este grupo. Y tuvimos un primer viaje al primer festival folclórico nacional en Cobán, justamente. Qué bonito. Luego ya continué en la Universidad de San Carlos estudiando ingeniería. Pero, ¡esa no me la sabía! Pero en ingeniería nos recibieron ya con una marimba, con un grupo de marimba, y yo me involucré. Y al año siguiente yo ya era el director, ¿verdad? Entonces yo creo que ya estaba marcado, ¿verdad? Solo hice 2 años de ingeniería y yo dije, no, esto no es lo mío. Por aquí, claro. Y ya me fui al conservatorio, ¿verdad? Ahí estaba el abuelito de nuestro amigo Alejandro Vidal, don Tono Vidal, era el director. Y bueno, ya me incorporé, pero yo ya iba 20 años de edad, más o menos, ¿verdad? Y eso jamás fue impedimento tampoco, porque a pesar de que 20 años es muy joven, pero para quienes entran al conservatorio, que entran muy chiquititos, totalmente, ya es más avanzado, justamente, ¿cierto? Eso fue lo que me dijo el director. Me dijo, mira, mijo, ya venís muy mayorcito, ¿verdad? Pero dije, no, yo estoy dejando tirar una carrera y no vengo por gusto. Le dije, vengo con toda la propiedad a estudiar música. Por amor a la marimba. ¿Qué te recuerda a ti el Teatro 12? De la 12 Calle. Bueno, en el Teatro de la 12 Calle, justamente ahí fue mi primer ingreso a un grupo ya formal, ¿verdad? Que era el conjunto Herencia Maya Quiché, del maestro Fernando Morales Matus.
Así es. Y ahí, bueno, toda una vida, toda una carrera, haciendo muchas cosas, porque no solamente has sido marimba, sino también has estado colaborando en jazz y muchas otras cosas, ¿no? Así es. Precisamente cuando ingresé al conservatorio, inmediatamente me enrolé con la Orquesta Sinfónica, gracias a invitación del maestro Jorge Sarmientos, y habíamos varios estudiantes y solo yo me fui quedando ya un poco más formal, estuve como 8 años hasta que formalicé mi actividad con la marimba. Hablemos un poquito de Radio Progreso. ¿Qué hiciste tú en Radio Progreso? Bueno, Radio Progreso tenía un programa todas las tardes, un programa de marimba y ponían solo sones. Yo creo que los sones fueron los que me fueron, digamos, identificando más con las raíces de nuestro país, ¿verdad? Y más adelante yo vi que el son era como que no, estaba desatendido, ¿me entiendes? Y fue uno de mis primeros objetos de estudio, el son nacional, ¿verdad? Yo hice una clasificación de los sones, hay una diversidad de tipos de son. Guatemala es rica hasta en eso. Tenemos son chapín, son tradicional, son típico, son barreño, son de Pascua, son chapín, etcétera, ¿verdad? De todo. Entonces, y todos tienen su estilo propio. Yo quisiera, Lester, invitarte a hacer una pequeña dinámica que tenemos para ti, siempre alrededor de la música y de la marimba. Bueno, la dinámica es con cuál te quedas. Vamos a poner melodías de marimba y tú me dices cuál de esas dos te gusta más, por alguna razón, y luego te vamos a ir como poniendo retos, retando esas melodías, a ver con cuál nos quedamos al final. Vamos con la primera. Ferrocarril de los Altos. Esta es la primera. Tan bonita. ¿Vamos con la segunda? Ok. El Grito. Así es, así es. ¿Cuál de las dos? Bueno, me quedo de momento con Ferrocarril. ¿Con Ferrocarril? Sí. Viene el reto. Ponemos ahora la tercera. A ver, entre Ferrocarril y... Esta es una de las favoritas, ¿no? La piden mucho las personas, ¿cierto? Lágrimas de Telma, de Gomercindo Palacios. Me quedo con el Ferrocarril. Con el Ferrocarril, sigue ganando el Ferrocarril. Ponemos otra canción más. De las favoritas para bailar. También, sí. Entre Ferrocarril de los Altos y Las Chancletas. Las Chancletas de Nayo Capero, del maestro de León Ruiz. Me quedo con el Ferrocarril. Sí, el Ferrocarril. Muy bien, vamos, pongamos otra más. Esta va a estar difícil, creo. Sí. Así es. Luna de Xelajú. Sí, muy difícil, la elección, ¿verdad? Porque justamente son las dos piezas más emblemáticas de marimba y todo el mundo las reconoce, las conoce. Así que con las dos diré. Bueno, Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. ¿Tenemos una más? Ah, bueno, ponemos una más. Esa da hambre solo de oírla. Sí. Chuchitos Calientes. Chuchitos Calientes, así es, del maestro Samayoa. Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. Sigue Luna de Xelajú. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, pero vamos a intentar una más. Vamos a ver. Ay, esa es linda. Noche de luna entre ruinas, ¿es así esta? es. Bueno, yo creo que son las tres, ¿verdad? Las tres más importantes, más, digamos, que se han profundizado más en el imaginario de los guatemaltecos, ¿verdad? Estas piezas emblemáticas
y evidentemente me quedo con las 3. Bueno, así pero será. de momento me quedo con Luna de Xelajú. Luna de Xelajú. Nosotros nos tenemos que ir a la primera pausa comercial. Hoy nos acompaña el maestro Lester Godínez. De verdad, un honor tenerte aquí, Gracias, Lester. Te admiramos muchísimo, te queremos mucho. Vamos a la pausa y volvemos con más. Al volver, Esa pieza ya pasa a formar parte del repertorio de las orquestas sinfónicas en el mundo. Hoy nos acompaña el maestro Lester Godínez, que ha dado tanto a la música guatemalteca, a la marimba. Ya hablaremos también en un momentito de su banda, de las travesuras que hace por ahí con la música. Sí. Pero en este segmentito que usted conoce, el ABC, quisimos ir a averiguar un poquito, pues seguramente tú conocerás muy bien, que el trabajo para hacer una marimba de forma artesanal es realmente un arte. Y nosotros encontramos a la familia Bautista, que es una de las familias que en la capital todavía las hace de esta manera, así que queremos que ellos nos den, si se puede, un ABC para conocer un poquito más de cómo se fabrica el instrumento nacional. Hola Tuti y Lester Godínez, hoy les voy a hablar el ABC para la fabricación de una marimba guatemalteca. El paso A para elaborar una marimba guatemalteca es encontrar las maderas preciosas, en este caso el hormigo, que es la madera a utilizar para los teclados. Además, utilizamos el cedro para elaborar las demás partes de la marimba guatemalteca. El B es la fabricación de la marimba y vamos a comenzar por fabricar los teclados. Posteriormente tenemos que fabricar lo que es la parte del soporte, en este caso las mesas, y para finalizar tenemos que fabricar lo que son las cajas de resonancia. El C es la afinación de los teclados cromáticos, los cajones y además ponerle las figurillas y la elegancia que debe tener una marimba guatemalteca. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias a la familia Bautista. Bueno, hablando de marimba, tú tienes un par de libros que has sacado, hablando de la marimba, toda la investigación. Imagino que tuviste que hacer de verdad un trabajo muy largo de profundización. Contanos un poquito del... Bueno, yo creo que en algún momento para algo sirve quedarse uno sin trabajo. En algún momento me quedé sin trabajo y ya con una computadora enfrente, entonces dije, bueno, voy a aprovechar a bajar archivos y experiencia y todo, y comencé escribiendo, tal vez sin sentido al principio, solo por bajar archivos, ¿verdad? Toda la experiencia que uno ha ido acumulando, etcétera. Nunca realmente pensé en un libro, pero de repente va a 60 páginas de tamaño carta, ¿verdad? Y luego venían más y venían más. Ah, no, que esto ya parece algo serio. Parece un libro. Entonces ya me concentré justamente en darle un acabado y luego pues salir con el manuscrito, así es como se llama, ¿verdad? El manuscrito, aunque esté en computadora, para tocar puertas, y afortunadamente pues fue una editorial muy importante a nivel hispanoamericano, que es el Fondo de Cultura Económica. Así es. Entonces ellos les interesó el libro, vieron que cumplía con mucho rigor, ¿verdad? Y así fue como se publicó el primero, que se llamaba La Marimba Guatemalteca, sí, ¿verdad? Y luego ese se agotó, afortunadamente. Qué bueno, sí. Pero ya para pasar a la segunda edición,
Entonces los de la editorial me dijeron, mira, me dicen, nosotros tenemos realmente tiendas en toda Hispanoamérica, ¿será que podemos hacer un poco más universal el trabajo? Entonces ya lo reorganicé de otra manera, sin quitar la importancia de la marimba en Guatemala. Claro. Y entonces ya justamente hasta el año pasado salió esa segunda edición, pasó bastante tiempo en proceso de preparación. Claro, ¿verdad? claro. Pero sí es realmente un resumen muy general de todo lo que es marimba en el mundo, ya ni siquiera en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero Guatemala no deja de tener una enorme importancia, precisamente a raíz del trabajo que hicieron los maestros Hurtado, al mando del maestro Sebastián Hurtado, que fue el que creó la primera marimba de doble teclado en 1894 en Quetzaltenango. ¿Verdad? Y eso hizo que la marimba fuese más universal. O sea, le agregó, llamémosle así, las teclas negras del piano. Claro. Y entonces ya fue capaz la marimba de tocar todo tipo de música, ¿verdad? Como lo ha hecho, ha interpretado desde música tradicional hasta música sinfónica. Entonces, los hermanos Hurtado viajaron en 1908 a Estados Unidos y a una feria en Buffalo, Nueva York, y fue ahí donde un fabricante de instrumentos de Estados Unidos, John Calhoun Digan, los vio, y él dispuso entonces a hacer estos instrumentos. Se impresionó, ¿verdad? Porque el tamaño era enorme, y entonces 2 años más tarde él ya hizo su primer modelo de marimbas, que yo le llamo industriales, porque ya no es como el proceso de la familia Bautista, que es bastante artesanal y no tiene nada de malo, por supuesto. Pero ya en Estados Unidos ya se comenzaron a fabricar industrialmente. Claro. Y luego en Japón, en 1963, la fábrica Yamaha, pues, no importa mencionarlas, lo comenzó a hacer en Japón, y ahora pues hay fábricas en Inglaterra, en Holanda, etcétera, pero todo fue por ese esfuerzo que hicieron los Hurtado de llevar la marimba a Estados Unidos. Gracias a ellos se hizo universal. Esa marimba de doble teclado es guatemalteca. Ya era guatemalteca. Esa adaptación es guatemalteca. Totalmente, y así sale al mundo. Y esos son los datos que como guatemaltecos es bonito saber, Lester, y te agradezco por contarnos un poquito de esto. Muchos datos más en sus libros para que los busque, para que leamos, para que nos instruyamos más sobre esto que es tan bonito la marimba. Aparte de la marimba, porque ya se me está acabando el tiempo y no quiero irme sin esto, tienes una Big Band, ¿verdad? Ajá, cómo no, Y junto a ella, precisamente el día de mañana, para que no se lo pierda, en la noche, en la Universidad Francisco Marroquín, estarás presentando ¿qué cosa? Contanos un poquito. Voy a dirigir el estreno de la suite de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué bonito! 5 movimientos, es casi una sinfonía, la verdad que es una obra realmente seria desde el punto de vista musical. Y se va a presentar con la Orquesta Festival, que es una orquesta sinfónica de ahí de la Marroquín. Y en la primera parte pues me acompañará el maestro Ricardo del Carmen, y yo voy a dirigir la segunda parte, que es donde está esta obra, que es realmente fascinante. Yo creo que es una de las obras más importantes, ya no diría del siglo XX, porque pasó, sí, del siglo XXI, ¿verdad? Los inicios del siglo XXI, esa pieza ya pasa a formar parte del repertorio de las orquestas sinfónicas en el mundo. Y además que tiene un significado principalmente para los fanáticos de estas sagas, de todas estas películas, porque sí, es una música muy bonita, muy imponente, linda. Es muy bonita. Y además está cumpliendo 40 años. Impresionante que... Ni hagamos cuentas, Lester, ni 40 años de esta saga. Claro, es cierto. Serie. Tienes razón. Y va a seguir, por lo visto, vienen más capítulos. Pero la música del maestro John Williams es excelente, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo también se identifica inmediatamente con las fanfarrias.
Sí. Ay, ¿qué hacemos de una vez el concierto? Gracias, Lester, por estar con nosotros, por todo el trabajo maravilloso que has hecho, resaltando, investigando, dándonos a conocer y a querer nuestra marimba, no solamente a los chapines aquí en nuestro país, sino más allá de las fronteras, porque sabemos que tu recorrido por el mundo ha sido maravilloso y gracias por hacerlo. Un aplauso muy grande, por favor, para el maestro Lester Godínez. Guatevisión presentó. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Guatevisión, lo mejor que ves.